La luz del foco atraviesa los vitrales y cae sobre mis hombros. En un instante las puertas se abren de par en par. Una voz con la firmeza del acero de un desfile rompe el aire, almirante a cubierta. Los zapatos raspan la madera. Cientos se ponen de pie en un solo movimiento fluido. Las palmas de las manos acarician los sables que captan la luz. Los ojos de mamá se abren como platos. La sonrisa de papá se desvanece por un latido. Soy un faro en blanco. Luego el tiempo retrocede hasta el principio. 12 minutos antes, estoy en el vestíbulo con olor a aceite de limón en la madera vieja. Mis blancos impecables están tan crujientes que parecen cantar. 4 estrellas reposan firmemente en cada hombrera, su peso conocido hasta el gramo. Los metales en mi pecho hacen clic cuando respiro. Aliso el puño una vez, no por vanidad, sino por hábito. La jefa Nora Díaz se para a mi derecha, manos entrelazadas a la espalda, mandíbula apretada de una manera que dice que se enfrentaría a Dios mismo si se interpusiera en nuestro camino. Ben espera 2 pasos adelante apuesto con líneas sencillas, un traje de marina tan plano como una promesa. Mi teléfono vibra. Reconozco el tono sin mirar, hilo familiar. Deslizo el pulgar y ahí está. 2 líneas como si alguien hubiera rayado una llave en pintura fresca. Mamá resopló. Quítate esa ropa tonta. Esto no es un desfile. Papá se rió. Esos metales probablemente los compró en un mercadillo. Las palabras yacen negras y pulcras, como un boletín parroquial que olvidó sus modales. No siento dolor exactamente. Algo más frío. Claridad. Bloqueo la pantalla y deslizo el teléfono en el bolsillo interior de mi chaqueta. La jefa capta mi rostro. ¿Está bien, señora?, pregunta. Estoy firme, digo. Ella asiente una vez. Caminemos a su cuenta. No somos una gran comitiva. Sin damas de honor, sin padrinos, sin coreografías que memorizar. Ese era el plan. Sencillo, honesto. Un capellán con el que serví espera al frente. Afuera, las gaviotas surcan el viento. Adentro el organista ensaya, el tipo de himno que sabe ser silencioso. Había ofrecido concesiones cuando mamá llamó hace 2 noches. Me quedaré con la chaqueta puesta, dije. Saltémonos el arco de sables. No tiene que ser un espectáculo. Nos avergonzarás, dijo ella. La gente hablará. Han estado hablando toda mi carrera. Nunca rompió tus platos, dije, y papá, desde el fondo, lanzando su línea como una moneda en un tarro. ¿De dónde sacó todo ese latón? ¿De un puesto de feria junto al puesto de buñuelos? Fue entonces cuando la jefa dejó caer un cuadrado de tela azul doblado, con un pequeño ancla blanca bordada. De las familias de alistados, dijo. Por si alguien olvida lo que ha hecho. Nosotros no. Ahora en el vestíbulo presiono la palma de mi mano contra esa tela a través del forro. Sus bordes son firmes. Mi aliento se encuentra con el almidón y regresa calmado. Ben se gira medio hacia mí sin invadir mi espacio, de la manera que ha aprendido a ser un muro cuando lo necesito y un espacio cuando no. Última oportunidad para huir, dice. Demasiado suave para que lo oiga nadie más. No soy de las que huyen, digo. Él sonríe. Correcto, caminar recta por el medio. Las puertas de la capilla son de roble viejo, oscuras como café, reforzadas con hierro. Al otro lado puedo oír el roce de uniformes, el pequeño coro de metal sobre tela cuando la gente se levanta y se sienta, e intenta no ser obvia en ninguna de las 2 cosas. Un niño ríe una vez. Un ujier lo silencia. El aire huele a cera y sal. Pienso en las cocinas de Ohio y en cómo mamá solía ajustarme el cuello antes de ir a la escuela sin mirarme. Ojos en el reloj, café enfriándose en el mostrador. Pienso en las bromas de papá sobre las tiendas de segunda mano. Su hábito de probar el peso de cualquier cosa que no pagara, incluida la alabanza. Esos recuerdos ya no apuñalan. Simplemente me localizan en el mapa. 2 minutos, susurra Rebeca, la capellana, desde la rendija entre las puertas. Asiento. La jefa revisa la línea de mi hombro como si la costura se hubiera atrevido a moverse mientras nadie miraba. Ben extiende la mano sin tocar la mía y se detiene ahí.
Su palma es una luz que no necesita brillar. Mantente como te paras, dice. La nota que deslizó debajo de mi puerta anoche. 3 palabras. La guardé. Miro hacia mis botas, negro espejo, limpias, cordones metidos. He caminado por aeródromos y pasillos de hospitales con botas como estas. He acompañado a niños a casa desde memoriales y no los he dejado caer. He entrado en oficinas donde hombres el doble de mi edad dejaban de hablar a mitad de frase porque una mujer con rango no encajaba en sus muebles. Caminar no es huir. Es misericordia obstinada. Mi teléfono vibra de nuevo. No miro. La jefa arquea una ceja. Sacudo la cabeza. Hemos pasado los comentarios. Esto es ceremonia. Lista en las puertas, susurra alguien. El órgano coge aire para la procesión. Yo cojo el mío. Las manecillas grandes del reloj de pared besan las 12. Mediodía. A usted, almirante, dice la jefa, no como un título sino como un hecho, como el tiempo. Dejo caer mis hombros la media pulgada que deja espacio para los pulmones. Rozo el borde del ancla bordada una vez. Imagino las perlas de mamá, los brazos cruzados de papá, la forma en que se sientan al fondo de cualquier habitación como jueces en una feria local. Imagino las caras al otro lado de las puertas. Aquellas que conocen mi voz en una tormenta de arena, que me han visto decir sí a las partes feas del liderazgo y no a las salidas fáciles. Las imagino de pie, no porque el programa lo diga, sino porque el respeto sabe cuándo poner ambos pies bajo la verdad. Ben se mueve hacia la línea, luego retrocede dándome el centro. La mano de la jefa flota cerca de mi codo, sin llegar a tocarlo. Los dedos de Lugier envuelven el anillo de hierro. Señora, dice la jefa, y todos los años que nos conocemos se pliegan en esa única sílaba. Caminemos, digo. El anillo gira, las bisagras protestan, la luz se derrama. Brillante Atlántico o limpieza de primavera. Por un instante el mundo es solo motas de polvo y vitrales. Y el fino aliento sagrado que una sala toma antes de algo irreversible. Y en ese aliento cortando limpiamente el último bufido de mamá y la última risa de papá. El tono que me ha conmovido más que cualquier trompeta. Almirante a cubierta. No vengo de una casa que salude. Teníamos otros rituales. Las noticias de la noche a las 6, una rápida bendición, más un ritmo que una oración, y un calendario de notas en la nevera. En el pequeño pueblo de Ohio, lo extraordinario parece una broma, y cualquier cosa que brillara atraía comentarios. Mamá podía detectar una mancha desde el otro lado de la habitación. Papá apreciaba una ganga como otros hombres aprecian trofeos. Los domingos significaban una iglesia baja de ladrillos que olía a café y limpiador de suelos. Las comidas comunales eran lasaña al horno y ensaladas de malvavisco que temblaban. Después papá murmuraba, algunos no traen nada más que apetito. Y mamá barría el aire. No era cruel. Creía que ser demasiado vista era una deuda. Sé educada, no te exhibas, decía mientras las tijeras cortaban cupones. No era ruidosa, pero miraba la bandera de manera diferente. En los escalones de la biblioteca, el mástil era lo suficientemente alto como para hacer que el cielo se sintiera navegable. Cuando ondeaba con el viento del río, algo en mí se estabilizaba, me orientaba. A mitad de la escuela secundaria, podía saber si una bandera se había doblado con cuidado por los triángulos limpios. Los viejos del VFW servían café en tazas blancas gruesas, me llamaban pequeña, y contaban historias que omitían las partes dolorosas. La escuela secundaria eran luces parpadeantes sobre coches de lavado de baloncesto. Los sábados, las madres de la fiesta de bienvenida, con el rostro plano en los anuarios. Trabajaba las noches en el restaurante de la Ruta 33, Farmers Trackers. Vendedores que dejaban propinas de $1. Los cocineros silbaban la radio AM. Podía equilibrar 4 platos sin derramar nada. El señor Hampton, un cliente habitual tranquilo con un corte de pelo de marine que nunca se había dejado crecer, nunca alardeaba, pero cuando una tormenta cortó la luz, encontró el interruptor por el tacto y volvió a poner en marcha el café. Mi consejero escolar, la señora Keen, llevaba tacones que hacían clic como puntuación. En el último año deslizó un folleto brillante por su escritorio y una manzana.
Tienes las notas, dijo, y la firmeza. No saltas cuando se cierra una puerta. Me llevé el folleto a casa y lo escondí debajo del colchón. La casa hacía sus ruidos habituales. La secadora golpeando una cremallera. Papá clasificando tornillos en el garaje. Mamá doblando toallas en tercios perfectos. Aprendí a planchar en las camisas de papá. Pero aprendí la ceremonia al lado. El hijo de la señora Lang, Tyler, guardaba su uniforme del ROC en una bolsa de ropa que olía a almidón. Cuando su artritis empeoraba, me pidió si podía plancharle la chaqueta antes de la inspección. La tela tomó la raya como una promesa. Alineé los botones, pulí el metal y sentí cómo el cuidado se convierte en respeto cuando nadie mira. Tyler aprobó y la señora Lang dejó un pastel de melocotón en nuestro porche con una nota. Gracias, pequeña. La cena, cuando dije la palabra, fue pastel de carne, judías verdes y un silencio que marcaba el tiempo. Papá tenía el periódico extendido junto a su plato. Mamá deslizó un folleto del comité de la iglesia debajo de su vaso. Coloqué un sobre la mesa como un servicio de mesa extra. Me he presentado, dije, a la Academia Naval. Mamá se rió como si hubiera dicho que podría pasar un año sabático en la luna, luego vio que no sonreía. La risa se cerró como un cajón. Beck, dijo suavemente. No tenemos que hacer de todo una producción. Hay buenas universidades aquí. Enfermería, educación, trabajo real. Papá no levantó la vista. ¿Quién te va a saludar, Beck?, dijo pasando a los clasificados. Las cazuelas. Algo en mi pecho se quedó muy quieto. No discutí. Recogí los platos y pasé agua caliente hasta que el fregadero humeaba. La ventana daba a hierba irregular y a una enredadera trompeta. A la vuelta de la esquina, el silbato de un tren aplastó la tarde. La carta de aceptación llegó con los tulipanes. La leí en el porche una vez, 2 veces. Mamá sonrió como se sonríe a la buena fortuna de un vecino. Papá dijo, los papeles son papeles, y los puso sobre los cupones. Esa noche el teléfono no sonó. No se planeó ninguna despedida. Por la mañana planché mi única blusa blanca hasta que la costura cantó y caminé hacia la escuela con un folleto en el bolso y la mandíbula apretada. La primavera del último año se convirtió en una serie de últimos momentos, la animadora, el último turno en el restaurante, la última mirada al río desde los escalones de la biblioteca. El señor Hampton me metió en la palma una pequeña linterna. No es nada, dijo, pero es algo. La señora Keen me dio una palmada en el hombro. No dejes que el folleto sea el punto culminante. Mamá cosió mi nombre en una toalla. Papá me dio un rollo de cuartos para la lavandería. O para máquinas tragamonedas si encuentras un casino. La semana antes de irme a la academia, verano, la señora Lang se preocupó por los dispositivos del cuello de Tyler. Los enderecé y le mostré cómo la medida cae a 1/4 de pulgada de la costura. Hazlo bien, dije sorprendida del peso en mi voz. Él asintió. Estuvimos con una valla entre nosotros y luego dijo, buena suerte. No fue una bendición, pero fue suficiente. En la estación de autobuses, mamá me abrazó rápido y me alborotó el pelo. Directa a casa, dijo. No todo el mundo necesita saber tus noticias. Papá me tendió la mano, seca. No dejes que te vuelvan rara, dijo, lo que en su diccionario significaba no volver cambiada. Subí mi bolsa de lona y elegí un asiento junto a la ventana. A medida que el pueblo se deslizaba hacia atrás como una imagen en un hilo, el mapa interior de mi mente se redibujaba. En la autopista, la luz pasó de agua de lavar a peltre a níquel limpio. Hice clic en la linterna para ver si funcionaba y la apagué de nuevo. Un niño del otro lado del pasillo se dirigía al entrenamiento básico del ejército. Hablaba demasiado rápido sobre el miedo y el orgullo de la lasaña de su madre. Escuché hasta que se durmió con la boca abierta contra el cristal. El autobús olía a abrigos de invierno. Conté las millas por el gemido del motor. No imaginaba sables ni discursos. Imaginaba hacer lo que tenía delante, ponerme de pie cuando me lo pidieran, aprender las bisagras de las puertas que se cerraban de golpe, tratar a los extraños como si pudiera tener que llevarlos por un tiempo. Si mis padres no iban a despedirme con banderas y música, construiría mi propia ceremonia.
Esquinas afiladas en una camisa doblada, un nombre aprendido bien la primera vez, una linterna en la oscuridad que dice por aquí. No era grandioso. Era suficiente. Si no iban a despedirme, aprendería a despedirme a mí misma. Annapolis al amanecer huele a agua de bahía y a pulidor de latón. El alba rompe la oscuridad como un cristal de hielo, y una docena de nosotros tropieza con los cordones a la luz del cuartel. Hago mi cama tan apretada que la manta canta cuando la tenso. Nos enseñan a llevar el tiempo. Duchas de 5 minutos, comidas de 2 minutos, 20 segundos para formarse. Al principio me muevo como una invitada educada en un pasillo estrecho, disculpándome por mis codos. Un oficial finalmente grita, golpea, deja de intentar convencer a las escaleras para que te dejen subir. Subo más rápido. Fallo mi primer examen de navegación y siento que el barniz se desprende de mi orgullo. Esa noche me quedo en la sala de mapas hasta que el conserje hace sonar su carrito, trazando canales con el dedo, aprendiendo cómo la marea y el viento discuten sin palabras. Escribo a casa, con cuidado y concisión, como si las comas costaran franqueo. Querida mamá y papá, el verano de recluta es lo que todos dicen y lo que nadie dice. Corrí bajo la lluvia como un perro feliz. Aprendí a recibir un grito y dejar la ofensa. Puedo pulir un zapato como un lago. Con amor, Beck. La respuesta de mamá llega en papel de carta con flores y una receta de barras de limón. Siempre te gustó el sol, escribe, adjuntando un recorte del tiempo. Papá envía un libro de cupones con una nota. No dejes que te vendan nada a precio completo. No es una bendición, pero es una sentencia que puedo llevar. Para el otoño, el uniforme se siente menos como un disfraz y más como una herramienta. La bandera en mi manga se convierte en coordenadas. Nunca soy la voz más fuerte, pero puedo conseguir que un grupo de personas se mueva en la misma dirección sin alzar la mía. En el comedor, un chico de Texas se preocupa hasta temblar ante una mesa de oficiales superiores. Le deslizo la bandeja, firme con 2 dedos, y digo, respira como si llevara sopa. No derrama ni una gota. Las pequeñas victorias siguen siendo victorias. La campana de la capilla nombra la hora como un vecino. Cuando las puertas del armero se abren después de una tormenta, la habitación huele a aceite y ozono, metal despertando. El mar reluce como agua pensando en un idioma que solo tomamos prestado. El día de la comisión llega con un viento limpio tirando de las banderas. Mamá lleva un vestido sencillo y perlas. Papá se guarda las manos en la chaqueta, como si la brisa fuera curiosa. Cuando la espada me golpea el hombro, pienso en la tabla de planchar de la señora Lang, y en el cuello de Tyler medido a 1/4 de pulgada. Las pequeñas precisiones suman un saludo. Después, mamá me besa la mejilla. Te veías bien, dice como si la palabra pudiera romperse. Papá dice, no te lo tomes a pecho. Todavía no sé exactamente dónde vive, pero empiezo a entender cómo se gana. Okinawa me enseña el calor en 2 variedades. El que puedes ver y el que se sienta en silencio hasta que tu temperamento quiere una voz. La logística no es glamurosa, pero es así como la gente come y como los aviones despegan. Una lista bien hecha es un puente por el que puedes llevar hombres. Una pieza tardía puede equivaler a un rescate tardío. Un viejo tendero me enseña saludos y me envuelve mis galletas de arroz como regalos. Por la noche las cigarras cosen la oscuridad, y me duermo con un ritmo más antiguo que las órdenes. Escribo a casa sobre nada de esto, solo que la luz aquí se mueve de otra manera. Bahrein me enseña el truco de la arena de estar en todas partes, incluso dentro de las promesas. Rotamos barcos a través del mantenimiento como un corazón a través de latidos. Los jefes me enseñan más que los libros, leer rostros antes de que se conviertan en informes. Escuchar el pánico antes de que haga ruido. Ahí es donde conozco a la jefa Nora Díaz por primera vez. Todavía no es mi mano derecha, sino una fuerza de gravedad. Me corrige sin disculparse y sin calidez. Señora, no se grita para hacer acero, dice con los ojos firmes. Se templa. La frase se aloja como un remache. Observo cómo hace que una habitación sea más fuerte sin quitarle ni 1 centímetro de protagonismo. Es una lección disfrazada de persona. La guardo. La noche en el muelle cuando las cosas van mal, todo huele a cuerda, diésel y moneda húmeda.
Una carrera de reconocimiento se convierte en una emboscada tan rápido que el aire parece partirse. Las balas mastican el óxido de un contenedor de envío como pirañas. Un joven marinero llamado Mercer cae con un sonido que rompe el mosaico, agudo y luego se va. El entrenamiento dice cúbrete, luego evalúa. El amor dice muévete. Me muevo. Nos deslizamos detrás de paletas resbaladizas por la sal. Díaz está a 2 latidos a mi izquierda. Su respiración, un metrónomo. La pierna de Mercer sangra brillante y rápido. Le pongo un torniquete con una mano y tecleo la radio con la otra. La voz de alguien se eleva demasiado. Ojos aquí, digo con calma. ¿Saldremos caminando o nos llevarán? Decidan ahora. La decisión tiene un olor cuando un grupo la toma junta. Ozono de nuevo. O quizás sea esperanza. 40 metros son un estadio cuando arrastras a un chico que acaba de darse cuenta de que no siente los dedos de los pies. 40 metros son una vida. Lo hacemos porque la distancia no bota. Un fragmento de metal besa mi costado y deja una quemadura. Todavía leo como braille. El miedo y el enfoque caben en el mismo bolsillo si los empacas bien. El helicóptero de evacuación médica baja como una respuesta. Cuando subimos a Mercer, él agarra a mi manga. No me olvides, dice. No lo haré. Le digo y lo digo en serio. Más tarde aprenderé que el segundo nombre de su hija es Avery. Cada Navidad una tarjeta me encuentra prueba de que una decisión que tomamos en caliente se enfrió hasta convertirse en una vida. Después del muelle, las bromas cambian. Los hombres que decían señora como un requisito legal, empiezan a ponerle peso a la palabra. Llega el respeto. Equipos de lado que llegan temprano, reuniones que comienzan a tiempo cuando entro. Sin discursos. Aparece un apodo, tímido al principio. La forma en que llegan las cosas verdaderas. Baliza, dice alguien, y se queda. No un foco, un faro. Uno no persigue un faro. Uno comprueba su posición contra él y dirige. Escribo a casa sobre nada de esto. Mamá me envía un recorte sobre una renovación de iglesia y 3 recetas que viajan mal. Las barras de limón de nuevo como si el azúcar pudiera anclar la distancia. Papá envía un billete de lotería de rascar con una nota. Si ganas, no se lo digas al gobierno. Lo rasco en el comedor y gano $2. Lo pego dentro de mi taquilla como una broma que perdona y no perdona. Los ascensos llegan como frentes meteorológicos predichos y luego, de repente, llueven sobre ti. Acepto las barras que he ganado y no me disculpo por el brillo. Paso la alabanza escaleras abajo en lugar de hacia arriba. Un oficial junior lee mal una carta y casi nos cuesta un día. Yo recibo el calor en la reunión, y luego me siento con él después y trazo el error con un limude de café en una servilleta. ¿Ves cómo la línea quiere mentir? Digo. No la dejes. No vuelve a cometer ese error. Aprendo a medir el éxito por la frecuencia con la que el más joven de la sala se afirma las manos cuando hablo. Si buscas el momento en que me convertí en la persona que puede cruzar las puertas de la capilla sin flaquear ante los mensajes de texto familiares, solo puedo señalar un mapa de pequeños puntos. Una camisa doblada, la bandeja de un niño firme, un torniquete girado, la frase de una jefa que me afinó. En algún lugar entre los controles y las filas del comedor, el aplauso dejó de ser un apetito. No quería que la habitación me mirara. Quería que la habitación se mantuviera. Dejé de perseguir focos. Me convertí en el faro. Coronado te enseña lo que la sal hace al metal, a las botas, a los planes. Asumí el mando del entrenamiento con una directiva contundente. Menos lesiones, mejores líderes. El plan de estudios que heredé era un patchwork, parte sagrado, parte simplemente ruidoso. Mi oficina daba al molinillo, el rectángulo de arena, donde hombres y mujeres jóvenes aprenden a hacer daño a propósito. La jefa Nora Díaz guardaba un rotulador de borrado en seco como un arma lateral y diagramaba errores en cualquier pared que estuviera más cerca. Nuestro café sabía a pan quemado y arena. A las 4:30 y de nuevo al anochecer, caminaba por la línea. Se puede aprender una clase por su olor. Neopreno mojado, bálsamo de eucalipto. Pánico. El pánico tensa el mundo hasta que la ayuda parece una amenaza.
Hago 3 preguntas cada mañana. Voz nivelada como un metrónomo. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes dar? ¿En quién confías? Primera semana, las respuestas eran bravuconadas. Tercera semana, eran nombres. Los accidentes no empiezan el día que ocurren. Empiezan en lugares no medidos. Un formulario que nadie lee, una broma que hace que un chico deje de preguntar por una escalera. Un peldaño un poco resbaladizo. Movimos una cuerda a 7 pies y salvamos un hombro al mes. Cambiamos un baño nocturno en 30 minutos y reducimos las llamadas por hipotermia a la mitad. Registré cada cambio en un cuaderno gris. Dentro de la solapa, pegué la frase de Díaz. No se grita para hacer acero, se templa. Al principio, la vieja guardia me toleraba como a un mueble nuevo. Luego los números se limpiaron. Las tasas de lesiones cayeron. El abandono dejó de ser un acantilado y se convirtió en salidas honestas. Los médicos empezaron a pasar solo para decir que hoy no había nada. El suicidio llegó un martes, tan brillante que el cielo parecía teatral. Era un instructor de los firmes que doblaba toallas como banderas. Todos lo pasamos por alto. Llevé su expediente a mi escritorio y lo abrí como si todavía estuviera caliente. Dentro una nota, dile al almirante Knox, gracias. Ella es la única que siempre me vio. Esa noche me quité las cintas de la chaqueta y las dejé una por una. La habitación se silenció en capas. La nevera zumba. Solo oyes cuando te das cuenta. Lloré no de debilidad, sino por el precio de ser humana en un uniforme. Luego escribí una política como un voto. Reuniones individuales mensuales obligatorias. Chequeos entre compañeros programados. Una carpeta roja de recursos. Sin permiso requerido. Construimos un muro sobre el que te podías apoyar. La resistencia llegó como el tiempo. Un oficial superior puso los ojos en blanco. Hora de sentimientos, dijo. Mantuve mi voz lo suficientemente educada como para cortar. El aire no es un sentimiento, dije. Tampoco el estrés. No nos estamos abrazando. Estamos calibrando. Más tarde Díaz dijo, lo dejaste en un lugar barato para estar. Entra la teniente Averi Patel, 26 años, lectora de mapas con una mente de contable. Señora, estoy asignada para seguir el mando, dijo, ya midiendo lo que hacía funcionar la habitación. Le entregué el cuaderno. Ella leyó y preguntó, estamos midiendo que no está en papel. Señalé la ventana. ¿Cuánto tiempo tarda el último chico en dejar de fingir que no tiene frío? Caminamos juntas por el molinillo. Patel aprendió dónde pararse para poder ver sin robar atención, como esperar a través de un silencio sin rescatarlo. Su primera revisión, cambiando la forma en que informábamos sobre la exposición al frío, aterrizó con una voz como papel limpio. La semana siguiente 0 congelaciones. Mantuve su nombre en la nota. Las noticias viajan a casa más rápido que las órdenes. Una prima envió una foto de una barbacoa en el patio trasero, papá con gorra, plato de papel. La vieja sonrisa. ¿Sigues jugando a ser soldado?, había dicho. Risa a un volumen de personas que no saben que son crueles. Borré la foto y planché mi chaqueta. Las líneas limpias son un argumento que no dices en voz alta. La junta de ascenso se sintió como una sala de espera de dentista. Silenciosa, antiséptica. Preguntaron sobre presupuestos de preparación. ¿Qué me quita el sueño? La cosa que no vi, dije, y la cosa que vi y no me moví lo suficientemente rápido para arreglar. Un almirante dijo, abandono reducido al 12%. Lesiones a la mitad. ¿Cómo lo vendiste? No lo vendí, dije. Les mostré el libro de contabilidad donde van los nombres. Semanas después, llegó el mensaje mientras la niebla suavizaba el agua, ascenso confirmado. Me quedé quieta y pensé en cada nombre que me envía tarjetas de Navidad y en aquel que nunca lo hará. Díaz me encontró con café que solo pretendía ser café. Cuentas la verdad como si pusieras baldosas, dijo. Recto y nivelado. La gente puede pararse sobre ello. Con el rango llegó una habitación más grande y más esquinas para las sombras. Moví 3 piezas más, expandí los protocolos de recuperación,
un segundo médico integrado con la formación, y un estándar de que si te burlabas de un hombre por pedir ayuda, no estarías aquí para hacerlo 2 veces. Gruñidos en privado, públicamente resueltos, hablar cuando los funerales no se programan. En las horas tranquilas, le mostré a Patel el funcionamiento de las bisagras, el tipo de cosa que ninguna cinta cubre. Como escribir una nota que no pueda ser malinterpretada por alguien que intente malinterpretarla. Como asumir un error de una manera que enseñe a la habitación a hacer lo mismo. Como dejar que un oficial junior dirija y respaldarlo si se tambalea. Los líderes que siempre hablan primero nunca escuchan a la sala, le dije. No necesitamos héroes. Necesitamos faros. Una tormenta arrojó espuma de mar al estacionamiento como encaje. El entrenamiento se detuvo, así que me senté en el suelo de la jaula de equipos con una caja de arneses viejos y un rotulador etiquetando lo que aún tenía vida, y lo que necesitaba ceremonia y una bolsa de basura. Díaz me encontró allí. «Sabes que tenemos gente para eso», dijo. Sabía que algunas cosas las firmabas personalmente para que la sala entendiera que las viste. Las órdenes cayeron como un libro sobre una mesa, firmes. Inevitables. Ni un alcance más amplio. Ben puso 2 tazas en el mostrador. «Casa con agua», dijo. Escribí una nota para el mando y otra para Patel. Clara y corta. No dejes que te conviertan en un micrófono. Sé la sala. Esa noche dirigí un sobre a mis padres. Cartulina sencilla. Me caso en la capilla naval. Una, blancos de gala. Escribí, son bienvenidos a asistir. Sin explicaciones. El sello se puso recto. Lo llevé al buzón en la oscuridad, y la ranura tomó la carta, como el mar toma una piedra, sin ceremonia, con certeza. Norfolk no intentó impresionarnos. Nos ofreció agua, trabajo y un modesto apartamento con persianas torcidas que dejaban entrar una franja de sol matutino. Desde la ventana de nuestra cocina, se podía ver el río rodando como un pensamiento lento. Y los sábados un par de jubilados del VFW pescaban en el muelle público en sillas de jardín, con cajas de aparejos más viejas que sus bromas. Ben guardaba sus libros en pilas ordenadas y aprendió los nombres de todos los perros del vecindario antes de aprender los nombres de los vecinos. Me gusta eso de él, la forma en que era amable de maneras prácticas. Cuando empezamos a hablar de la boda, ambos buscamos algo pequeño. Sin salón de baile, sin candelabro que insistiera en ser un personaje. Una capilla, dijo Ben, removiendo su café. Tú ganas. Lo que sea que se sienta verdadero, dijo. Yo un traje que cumpla con su deber. Acordamos una lista de invitados que cabría en una sola página, y una recepción que podría describirse sin adjetivos exagerados. La única parte que no era negociable, mi uniforme. Es el único blanco que he usado que se siente honesto, le dije. Él no pestañeó. Entonces úsalo, dijo. Estaré donde tú estés. Llamé a mi madre un martes. Tan ordinario que chirrió. Puse la tetera en marcha y observé cómo el vapor subía por la ventana como escritura. La capilla naval, dije. Una, blancos de gala. Hubo una pausa del tipo que recoge sus pensamientos y sus armas. Rebecca, dijo ella, suave pero afilada. Esto no es un desfile. La gente dirá cosas. Pude imaginarla en la cocina en Ohio con la palma plana sobre el mostrador, como si estabilizar el laminado estabilizara la conversación. No estoy planeando un sobrevuelo, dije. Tranquila. Podrías llevar un vestido marfil sencillo, dijo. Te verías preciosa. No tenemos que hacer un espectáculo. No soy un espectáculo, dije. Soy una persona que ha vivido una vida en uniforme. Me gustaría ser yo misma mientras me caso. Desde el fondo la voz de papá llegó seca como leña. Los disfraces pertenecen a los escenarios, dijo no lo suficientemente bajo como para que la llamada no se oyera. Y esos metales probablemente los compró en un mercadillo. Mamá hizo ese pequeño ruido de silbido que usa cuando él dice algo que más tarde llamará poco útil. Dejé que las palabras cayeran y se asentaran. Las probé como un abrigo 2 tallas demasiado pequeño y me las quité de nuevo. No encajaban. Me quedaré con la chaqueta puesta, ofrecí. Saltémonos el arco de sables y las formalidades.
No pediremos prestada lavanda. Será sencillo. No es lavanda, dijo mamá. Es el mensaje. Este es el mío, dije. Tranquila. Me voy a casar con un hombre que me ama como soy. Estaré donde la vida me ha hecho. Ese es todo el mensaje. Duramos otros 3 minutos educados, luego nos despedimos con el tiempo y las recetas. Después de colgar, me quedé en silencio y sentí que el viejo dolor intentaba hacerse un hueco. No se lo di. La jefa Nora Díaz llegó esa tarde con una bolsa de comestibles y una mirada que decía que no me estaba permitido rechazar ninguna de las dos cosas. Puso la bolsa en el mostrador y sacó un cuadrado de tela azul envuelto. De las familias de alistados, dijo. Lo cosieron de viejos camuflajes y retazos de uniforme por si alguien con tu apellido olvida. Nosotros recordaremos. Su boca se suavizó. Es algo para poner en el forro. Un bolsillo que conoce tu historia. Pasé los dedos por las puntadas. Pequeñas, cuidadosas, fieles. Hay un lenguaje en el trabajo manual que no se traduce en discursos. Diles gracias, dije. Ya lo hice, dijo. El ruidoso. Ben escribió las invitaciones con su mano cuadrada y disciplinada, la forma en que formatea un informe que alguna vez tomó en serio. Elegimos cartulina que no pretendía ser más elegante de lo que era. Dirigí una a mis padres, sencilla, son bienvenidos a asistir. El sello se puso recto. No decoré el sobre con esperanza. Lo puse en el borde de la mesa como se pone un vaso que no piensas volver a recoger. La semana se desdibujó en pequeños encargos, 2 reuniones que no podía mover, un sistema meteorológico que ponía el río verde, una cremallera que se atascó en la bolsa de ropa y luego cedió como una persona persuadida. La noche anterior, seguimos una vieja tradición por razones que ninguno de los dos creíamos del todo, pero que nos gustaban de todos modos, habitaciones separadas. Ben se quedó con un amigo. Yo me registré en las habitaciones de invitados de la base con vista a la línea del tejado de la capilla, y al aparcamiento donde las gaviotas se reúnen para discutir políticas. Planché después de medianoche. Hay una reverencia en el calor y la presión cuando se encuentran con la tela que te ha llevado a través de tormentas. Trabajé lentamente el hombro, el oro atrapando la luz de la lámpara. Cada cinta recibió una marca. Cada hilo, un asentimiento. La habitación olía a almidón, aceite de limón y una fracción de miedo. No del tipo que te hace huir, sino del tipo que confirma que estás apuntando a algo que realmente quieres decir. Sobre el escritorio yacía una nota que Ben había deslizado debajo de la puerta antes. Sus frases, cortas como siempre. Mantente como te paras. El sueño vino en parches cosidos por el zumbido de la climatización. Al amanecer corrí por el sendero frente al mar hasta que mi aliento calentó mi pecho y el horizonte se sintió más cercano. Me duché rápido y volví para encontrar un pequeño ramo fuera de mi puerta. Flores silvestres del tipo que se autoproclaman. Sin tarjeta. Sospeché de Díaz, pero los tallos estaban envueltos en una servilleta del comedor con las iniciales de Patel en la esquina. Sonreí y las puse en un vaso de hotel. A las 10 estaba medio vestida. A las 11:45. A las 11:30 una persona, más metal que algodón. Guardé el cuadrado azul cosido donde una mano pudiera encontrarlo y sentirse más firme sin admitir por qué. El capellán envió un mensaje de texto, el organista está calentando. Sin prisas. Respiraremos. Le devolví un pulgar hacia arriba y luego una frase, porque los pulgares hacia arriba se sentían demasiado pequeños. Copio la respiración. El mediodía se acercó a nosotros, como siempre lo hace el mediodía, reacio al principio, luego de repente. El vestíbulo olía a viejos himnos y aceite de limón. Un ujier con una raya que podría haberse medido con una regla me entregó una botella de agua y parecía que iba a estallar en lágrimas de orgullo en cualquier momento. Señora, dijo, regando la palabra con respeto. Cuando usted diga. Díaz revisó la línea de mi hombro con sus ojos. Ben estaba a un paso de distancia, manos detrás de la espalda, relajado, su corbata recta, y su fe en mí, más recta. Pensé en las perlas de mamá y en la forma en que su boca se frunce cuando una habitación mira hacia arriba. Pensé en papá calibrando su tono para aterrizar en algún lugar entre el broma y el corte.
Los imaginé a ambos sentados al fondo como llamadores en una sala de bingo que no quieren que se les vea comprando las tarjetas. Esperaba que fueran amables y esperaba que no lo fueran. Minuto para salir, susurró el capellán a través de la costura de la puerta. El órgano encontró la medida de apertura y la mantuvo como un aliento. Mi cuerpo registró una docena de viejos momentos a la vez. Mañanas de arena en el molinillo, el peso de un niño en una camilla, la calma de una sala de mapas a las 2 de la madrugada y los archivó bajo ahora. A las 12:59 las puertas se abrirían. A las 12:58 llegaron los mensajes de texto. El teléfono vibra como una abeja en un frasco. No necesito mirar, pero lo hago porque la verdad merece luz. 2 burbujas apiladas en el hilo familiar. Letras negras ordenadas, tan pulcras como los bancos de las iglesias. Mamá resopló. Quítate esa ropa tonta. Esto no es un desfile. Papá se rió. Esos metales probablemente los compró en un mercadillo. Las leo una vez y no siento que nada se derrumbe. Ni ira, ni el antiguo dolor infantil, solo el clic limpio de una decisión que se fija en su lugar. Bloqueo la pantalla y deslizo el teléfono en el bolsillo interior donde espera el cuadrado azul cosido, como una palma firme. ¿Estás bien?, pregunta la jefa Díaz, sus ojos escaneando como si estuviera despejando esquinas. Firme, respondo y la palabra aterriza en mi pecho con peso y calidez. Ben me mira con esa calibración silenciosa. Lo hace tan bien. Sin rescate, sin flaqueza, solo presencia. Inclina la barbilla en un medio saludo que pertenece solo a nosotros. El susurro del capellán se filtra por la costura de la puerta. Estamos listos cuando tú lo estés. A tu llamada, almirante, dice el ujier, la voz temblando como tiembla una bandera antes de levantarse. El organista asienta sus manos y deja que una sola nota florezca, un aliento sostenido hecho música. Las puertas de roble devuelven viejas bisagras, recordando cómo abrirse. El olor es lo primero que cruza, cera de vela, aceite de limón, sal de abrigos de lana secados demasiado cerca del aire marino. La luz sigue los vitrales, los colores nadan sobre mármol blanco. Muevo mis hombros la media pulgada que permite que los pulmones trabajen bajo el rango. La mano de la jefa flota y luego baja. No necesitamos contacto para saber que estamos conectadas. Camina conmigo, murmuro, lo cual es menos una instrucción que una ceremonia. Hemos hecho 1000 cosas diferentes en 1000 pisos diferentes. Nos movemos. El primer paso es seguro. La madera cede y luego se aferra. El segundo paso es un sí. No tengo que decirlo en voz alta. Ben se une 3 pasos detrás con el capellán. Sus manos relajadas a la espalda porque aprendió esa postura para mí. A ambos lados del pasillo, los rostros giran, una marea de hombres y mujeres cuyos nombres podría llamar en una tormenta y recibiría respuesta. Las cintas atrapan la luz. Una fila de sellos yace como roble tallado hasta que ya no lo es. La voz que atraviesa la sala no grita para ser escuchada. Aterriza porque pertenece. Almirante a cubierta. El tono del comandante Luke Armón es acero de desfile y oración. El organista levanta los dedos. El silencio toma el mando. Y luego, en un solo movimiento que se siente como un solo cuerpo recordándose a sí mismo, cientos de tropas se ponen de pie. Palmas a la frente, mandíbula apretada, talones alineados por la memoria muscular ganada en un tiempo más crudo que este hermoso día. Los sables atrapan la luz. Los metales tintinean como campanillas con disciplina. El sonido de una sala que se pone de pie no es fuerte. Es un cambio de presión. Los oídos se tapan. El aire recupera su columna vertebral. Los ojos me pican, no de tristeza, sino del reconocimiento que me atraviesa. La forma en que la marea se mueve a través de un canal cortado mucho antes de que lo necesitaras. No me detengo a absorberlo. Eso es lo que la sala está haciendo por mí. A mitad del pasillo, los veo. Asientos del fondo de la última fila, la posición elegida por personas que quieren salir más que ser testigos. La mano de mamá agarra sus perlas en la clavícula como si estuviera comprobando un pulso. Su boca se abre y no encuentra palabras. La mandíbula de papá se desliza una vez, luego se bloquea como si la discusión hubiera golpeado la puerta y hubiera elegido esperar afuera.
Su teléfono yace boca abajo en el banco. Bien. La respiración de la jefa Díaz sube constante justo a mi derecha. No necesita hablar para decir, ahí estás. Patel está sentada 3 filas más allá, con los ojos feroces y los dientes apretados en el labio inferior, como si estuviera conteniendo un aplauso. No porque no sea digno, sino porque este momento pertenece al silencio. Paso la fila donde se sientan los jefes superiores. Uno inclina la barbilla en el más pequeño de los asentimientos. Permiso concedido. Respeto confirmado. En el pasillo central, la luz del rosetón baña mi chaqueta con un azul pálido que hace que el oro resalte, como la luz de las estrellas hace que una estrella de cabeza de mástil sea más ella misma. Oigo crujir cuero una tos tragada, un niño pregunta en un susurro ¿por qué están de pie? Y una suave respuesta, porque ella se puso de pie por ellos primero. Al frente el capellán ha cerrado su libro y espera, manos cruzadas, reverente como si finalmente hubiera encontrado la iglesia comportándose como tal. Ben toma su lugar frente a mí. Me mira como un puerto mira a un barco que ha soportado el temporal y aún así llega recto. Dejo escapar un solo aliento en línea recta. El capellán abre. Nos reunimos para presenciar votos hechos en verdad. Su voz es un barítono cálido que nunca aprendió a regañar. Hace las viejas preguntas con suficiente aire para que sigan sintiéndose como elecciones. Mis respuestas son sencillas. Las de Ben son más sencillas. Cuando es mi turno de decir más, no me extiendo. He dado largos discursos a salas con latón y cámaras. Esto es diferente. Proteger no solo tu cuerpo, le digo a Ben, sino tu paz. Compartir el mando cuando sea necesario y rendirlo cuando sea correcto. Llevar peso sin contar y alegría sin racionar. Mi voz no se quiebra. Aterriza. Los votos de Ben son las uniones apretadas de un artesano, sin crujidos. Nunca te pediré que te atenúes, dice. Estaré donde tú estés. En algún lugar detrás de él, Díaz exhala una risa pequeñísima que no es burla. Es alivio encontrando forma. Los anillos son pequeños círculos que significan grandes. El capellán pronuncia y no infla el momento. La sala no explota. Se profundiza. El aplauso sería una rampa de salida. Permanecemos en el camino. Cuando nos giramos para salir, se forman 2 filas que no fueron ensayadas porque el ensayo las habría abaratado. Hombres y mujeres alistados, mangas, cuchillas precisas, no espadas de vestir prestadas de un armario, sables pulidos anoche por manos que han levantado hombres sobre barandillas y en rescates. El arco brilla. La tradición suele pertenecer a los oficiales. Hoy el rango inferior sostiene acero y es más hermoso por la inversión. Entramos debajo. Los sables no nos besan los hombros. Bendicen el aire que atravesamos. Al pasar, cada hoja se inclina una fracción. No una rotura de la forma, sino un asentimiento privado. Afuera, la luz se ha agudizado. Las gaviotas hacen sus comentarios. El río da ese largo y bajo susurro que da cuando cambia el viento. La gente se derrama en grupos que saben cómo mantenerse fuera del centro mientras irradian calidez. Detrás de nosotros, las puertas de la capilla se cierran suavemente. Me giro y a través del panel de vidrio, vislumbro el banco trasero. La mano de mamá ha dejado sus perlas. Sostiene su programa como una bandera que finalmente ha decidido no agitar. Sus ojos están muy abiertos, ya no sorprendidos, simplemente asimilando la forma de una verdad que no pide permiso para existir. Papá no se ha movido. Su boca está cerrada, no apretada. Sus hombros han bajado la pulgada que significa que un hombre ha dejado algo que no se dio cuenta de que estaba llevando. No sonríe. No frunce el ceño. Por una vez elige la dignidad de no decir nada. Díaz se une a nosotros en las piedras. Bueno pues, dice, y bajo la sequedad vive el triunfo. Bueno pues, repito. No necesitamos aplausos. Recibimos algo mejor. El brillante silencio que se forma alrededor de las cosas con las que el mundo finalmente está de acuerdo en no discutir. Envuelve los escalones, el acero del sable, el río, los ruidos humanos de un día que continúa, y nos envuelve. La llamada del comandante todavía zumba en la madera, almirante a cubierta.
No una actuación, un reconocimiento. Y la sala reconoció. La recepción en la base fue lo opuesto a un titular. Manteles de papel, urnas de acero con café, pastel cortado en cuadrados que se pegaban a las servilletas. Una radio en el alféizar tocaba viejas canciones bajas. La gente venía una por una, no con discursos, sino con manos que se demoraban cuando me estrechaban la mía. Un exil con antebrazos como cuerda de muelle se puso en la fila 2 veces antes de encontrar palabras. Nunca nos pusimos de pie para tu rango, señora, dijo por fin. Nos pusimos de pie porque nunca nos hizo sentir pequeños. Me abrazó como abrazan los hombres cuando aún creen que necesitan permiso. Breve, honesto, cuidadoso con la fuerza que llevan. Cuando la habitación se calentó, Ben y yo salimos. El río sostenía una franja de peltre vespertino. Las gaviotas discutían en la barandilla como viejos en un banco. Díaz flotó cerca con Patel lo suficientemente cerca como para que me atrapara si me tambaleaba lo suficiente como para que el aire fuera mío. A través del cristal de la capilla, todavía podía ver el banco trasero donde habían estado sentados mis padres. Estaba vacío ahora. Con ellos, la ausencia siempre se ha sentido como una decisión y un hábito a la vez. 2 días después, mi prima Clare envió una foto del lote de la capilla desde el otro lado de la calle. En la esquina, inconfundible, papá estaba de pie con su chaqueta, brazos cruzados, postura rígida, observando sin entrar. El siguiente fotograma lo captó dándose la vuelta. Miré más de lo que merecían los píxeles, intentando leer una historia que no me correspondía narrar. Ben miró por encima de mi hombro y dijo suavemente, vino. Simplemente no supo cómo sentarse entre gente que te ve. Bloqueé la pantalla y puse el teléfono boca abajo. Algunos hechos no necesitan un discurso. Piden tiempo y clima. La vida volvió a sus carriles. Las órdenes llegaron con más esquinas que barrer en busca de sombras. Con Díaz y Patel, convertimos un cuaderno gris en una carpeta. Podías pasar el pulgar por listas de control de preparación y recuperación que contaban a las personas como personas. Enseñamos a los oficiales al mando a hacer 3 preguntas con una voz que no convierte el cuidado en actuación. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes dar? ¿En quién confías? Y a esperar en el silencio el tiempo suficiente para obtener respuestas reales. Hicimos tiempo donde los horarios juraban que no había ninguno. Escribimos políticas como pasamanos. Un mes después de la boda, llegó un sobre con la pulcra escritura de mi madre en tinta azul, descolorida donde su mano había pausado. Dentro había una tarjeta de recetas de barras de limón y pegado al borde un pequeño pin de bandera de la mesa de objetos de segunda mano de la iglesia. Su nota era corta. No entiendo todo. Estoy intentando. Te veía segura. El verbo me deshizo. No hermosa. No impresionante. Segura. Puse la tarjeta en el cajón con una linterna que el señor Hampton me había dado y el billete de lotería de $2 que guardo como una broma que perdonó y no perdonó. Papá llamó una semana después. Su voz tenía la grava de un camino de entrada que no se había nivelado en años. Así que, dijo. Esperé. Sobre los metales. Una cuchara hizo clic en una taza. Me equivoqué. La línea se quedó lo suficientemente silenciosa como para oírnos respirar. No desmenucé la frase buscando cualificadores. La dejé como estaba. Gracias, dije. No arreglamos nada. Quitamos un clavo de una valla tan vieja que la habíamos confundido con un seto. Nos encontramos en un restaurante a medio camino entre su pueblo y mi base. La camarera lo conocía por su nombre y a mí, por la forma en que metía el menú debajo de mi vaso de agua. No empezó con historias de guerra. Yo no empecé con rango. Hablamos del hombro de mamá, del perro del vecino, de la ferretería que había cambiado de dueños y que todavía olía a aceite y gomas elásticas. Preguntó por Ben sin fingir que le encantaban las hojas de cálculo. Yo pregunté por sus tomates. Cuando llegó la cuenta, él la cogió como un reflejo. Lo dejé. Las pequeñas cortesías son la grava que pones antes de verter una carretera. No los invité a todo. Los invité a una cosa. Una breve charla que di en la escuela de la base un martes por la tarde, el tipo de evento que huele a rotulador y crayones. Mamá se sentó en la primera fila,
con un bolígrafo preparado sobre una página en blanco, como si hubiera un examen. Papá se sentó 2 asientos desde el pasillo, manos sobre las rodillas como un hombre esperando su turno. Hablé de liderazgo tal como lo entiendo, el arte de hacer una sala lo suficientemente sólida como para que la voz más pequeña pueda sonar como ella misma. Después, un chico con un mechón de pelo revuelto preguntó si los metales pesaban. Solo cuando crees que son el punto, dije. Mamá sonrió sin corregir la respuesta. Papá no habló. Se puso de pie cuando los profesores agradecieron a los voluntarios y dobló 2 sillas antes de que se lo pidieran. En las estaciones suaves, Ben y yo caminamos por el sendero del río donde las parejas mayores mantenían el ritmo como metrónomos. Practicamos misericordias prácticas, una llave de repuesto escondida donde solo nosotros sabíamos. Cacerolas entregadas calientes, sillas dobladas después de eventos para que el conserje no tuviera que hacerlo. En el VFW, hombres que una vez me llamaron pequeña, se ponían de pie al entrar sin armar un alboroto. El respeto es un hábito que pones en tus manos. Una primavera, el Pentágono me pidió que hablara en una mesa redonda a puerta cerrada sobre ética de mando. Dije que sí porque el trabajo necesitaba habitaciones más grandes. Las luces eran brillantes de la manera que hace que el papel parezca más blanco. Dije la verdad como baldosas, rectas, niveladas, destinadas a ser pisadas. Cuando la multitud se dispersó vi a papá en el rincón lejano, junto a un perchero que todavía pensaba que era invierno. No llevaba uniforme. Se quitó la gorra y con un movimiento, no nítido pero honesto, se llevó la mano a la frente. Aterrizó más fuerte que cualquier metal. Cuando llegó a mí dijo, no llegó tarde, solo más lento de lo que debería haber sido. Yo también lo fui, dije, queriendo decir que el perdón es un camino, no un veredicto. Mamá apareció con un recipiente de Tupperware de barras de limón. Había pasado de contrabando por seguridad como consuelo clandestino. Comimos de pie con tenedores de plástico, migas pegadas a los dedos. Por un momento la habitación se sintió como una iglesia, en todos los mejores sentidos. Sencilla, sincera, habitada por gente que lo intenta. Los meses se convirtieron en el tipo de páginas de calendario que doblas en listas de la compra. La carpeta que Díaz, Patel y yo construimos se convirtió en un programa que otros comandos tomaron prestado y luego mejoraron, que es el único cumplido que importa. La llamamos el de estándar permanente medio en broma, y la conservamos porque encajaba en salas donde la gente puede pararse. Un sábado brillante estreché la mano de una clase de nuevos instructores y vi cerca del fondo a una joven con una etiqueta que decía Avery Patterson. Las tarjetas de Navidad de su padre me habían llegado durante años. Dile que todavía llevo la linterna, dije. Ella rió como una puerta que se abre. Podrías estar esperando un final donde todo lo malo se arregle y todas las sillas se llenen. Eso es televisión. La vida real ofrece algo mejor. Sillas que no se tambalean cuando un anciano finalmente se sienta. En el aniversario de nuestra boda, organizamos café y donuts para la tripulación que hace cantar las bisagras de la capilla. Mamá trajo servilletas y no corrigió cómo estaban apiladas. Papá llevó una caja de pastelitos de arce y no hizo una broma sobre los precios. Cuando me levanté para dar las gracias, la sala se puso de pie, no en voz alta, no actuada, solo una marea de personas que sabían por qué. A la derecha, papá levantó la mano a su frente. No estaba nítido. Era verdadero. Si algo de esto te toca, si alguien se rió una vez de tus medallas, literales o de otro tipo, esto es lo que he aprendido. No tienes que contraatacar para ganar. Construye algo que dure. Dobla la silla. Aprende el nombre. Sé el faro, no el foco. Y cuando una sala se ponga de pie, que sea por lo que has puesto en ellos, no por lo que has quitado a tus detractores. Nos levantamos más silenciosamente de lo que la gente piensa. Nos levantamos juntos. Si tienes una historia como esta, si alguien se puso de pie por ti cuando otros no lo hicieron, nómbralos. Y si quieres acompañar a personas que intentan construir habitaciones sólidas, suscríbete y quédate un rato. De cualquier manera, mantente donde estás. Te encontraré allí.